Había preocupación allí. El pueblo de Israel. Dice el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, Éxodo 14:13, no temáis y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. La expresión aquí es, di a los hijos de Israel que marchen. Una escritura más conocida, Jueces capítulo 6. Conocemos la historia en el momento. Yo solamente quisiera anotar algo que nos ha ayudado en estos días. Jueces 6 y 14. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza. Hay un versículo más, pero vamos a dejarlo allí. El Señor nos va a ayudar en esta mañana. Amén. Amén. Hemos oído, hermano, y para nadie un secreto, que el inicio del año ha sido aflicción, dolor, pero saber que el Señor también está allí y que Él permite las cosas para algo, solamente que a veces nos sucede como el Señor le dijo a Pedro, Juan capítulo 13 y verso 7, lo que no entendemos ahora lo comprenderemos después. Un año de grande expectativa, pero que a la vez estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Y estábamos considerando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Aquel hombre tipo de Satanás, el diablo los tenía esclavizados. Conocemos la historia de Moisés, cómo aquella pareja con tanta ternura y cuidado cuidó a Moisés, fue instruido y en el momento indicado Dios lo sacó, tenía un propósito. Hermano, hemos aprendido que Dios tiene un propósito con nosotros. Y ahí estaba Moisés. Dios se acordó de su pueblo y estuvo dispuesto a sacarlo. Los enemigos tras ellos, el mar por delante, mar rojo, el Jordán. Pero me llama la atención, Dios le dice a Moisés, di al pueblo que marche. Estábamos considerando, hermanos, cuántas situaciones, cuántas dificultades a nuestro alrededor. Y una de las cosas que ha desanimado a algunos es la situación en la que estamos viviendo. Hermano, pero ¿cuál es la exhortación en esta mañana, empezando por mí, la animación? Di al pueblo que marche. Pero ¿cómo vamos a marchar? Ahí estaba. Moisés tenía algo en la mano, una vara, y él debía usarla. Y el pueblo debía obedecer. Más adelante uno lee la historia, el pueblo obedeció. Marchó, pasó. Los enemigos, dice que aquella agua se dividieron en dos. Cuando los enemigos entraron, quedaron allí, en el medio. Bueno, uno entiende que Dios tiene sus canales, su palabra nos anima. ¿Qué debemos hacer? Marchar, obedecer. ¿Sabe qué nos cuesta a veces? Obedecer. Que si el Señor no ha venido, no viene pronto, y ojalá fuese hoy, pero que si Él no viene todavía, haya intención de marchar, seguir marchando. Como dijo el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Pronto llegaremos a la Canaán celestial.
Nuestra ciudadanía no está aquí, hermano, está en los cielos, de donde esperamos a Cristo nuestro Salvador. Diga al pueblo que marche, hermano, ¿qué debemos hacer? Marchar, olvidar lo que queda atrás, esto que nos ha afligido, la situación que a veces nos envuelve, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, despertarnos del sueño. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué debemos hacer, hermano? Marchar. Nuestro capitán va delante de nosotros. Moisés dijo aquel un día, si no va con nosotros, no nos saca. Y algo que estaba notando en el caso de Gedeón, ya conocemos la historia. El pueblo había faltado, Gedeón estaba escondido, pero Dios sabía dónde estaba Gedeón. Versículo 12 dice que el ángel le dijo, y él le promete, su presencia irá contigo. Dios sabía dónde estaba Gedeón y lo que estaba haciendo. Usó un ángel, el ángel llegó hasta donde estaba Gedeón. Gedeón usó varios argumentos. No tenía fuerza, estaba escondido. Pero ¿qué le dice Dios? Ve con esta tu fuerza. En el tiempo en el que estamos, a veces uno se encuentra debilitado. Quiero ir, quiero hacer, pero no puedo. Encomienda a Jehová tu camino y él hará. Del corazón del hombre son las disposiciones, más de Jehová es la respuesta. Y Dios sigue insistiendo, Jehová sigue insistiendo con Gedeón. Y le dice, ve con esta tu fuerza. Hermano, necesitamos fuerza. Ciertamente las de ayer no son las mismas que las de hoy. Habla, Señor, a mi alma, hazme entender tu voz. Mi corazón reclama tu fuerte protección. Débil soy y afligido, te necesito, oh Dios. Tú puedes darme abrigo de la tormenta atroz. Enemigos alrededor, cosas que nos debilitan. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Cuando soy débil, soy fuerte. Mano, poco en las manos del Señor es mucho. Ciertamente ahí estaba Gedeón argumentando que no tenía la capacidad, no tenía fuerza, pero ahí estaba la fuerza. Ve con esta tu fuerza. Hermano, hay propósito para este nuevo año. Bueno, no hay fuerza, ahí está el Señor. Mi presencia irá contigo. Eso fue lo que se le dijo a Josué. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová estará contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Cuando necesitamos un poco más de fuerza, de esfuerzo, un poco más de valentía. Y hemos aprendido, siempre lo hemos oído, que el Señor nos salva con un propósito. Tanto que hacer. Hemos aprendido también que el soldado no se ofrece, tampoco se niega. Hay momentos cuando no debe quedarse quieto. Aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos, él no se ofreció, es cierto, pero ahí estaba alguien que sabía que ahí estaba ese pequeño que tenía algo. Bueno, hay momentos cuando con confianza uno puede decir, ahí está fulano. Hay momentos cuando uno dice, cuenten conmigo con lo poco que tengo, cuando uno debe decir. Pero ¿quién le dijo a aquella mujer que echara lo que tenía? Solamente el Señor, hermano. 2 blancas, echó todo lo que tenía. Y hemos aprendido lo que revela la palabra. Solamente Dios produce en el corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Uno es el que debe orar, hermano. Y que el Señor ponga el sentir en nuestros corazones. Como dijo aquel hombre, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Uno considera tantas cosas que hay que hacer en la obra del Señor. Bueno, aquí estoy. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué debemos hacer, hermano? Oír la palabra, obedecer. Di al pueblo que marchen. Aquel día el pueblo marchó, obedeció. A Gedeón se le dijo, ve con esta tu fuerza. A Josué se le dijo, mira que te mando, que seas valiente. De tal manera, hermanos, que son porciones que nos han ayudado. Y que nos van a seguir ayudando.
Si el Señor no ha venido todo este año, necesitamos de Él a diario, oír de su palabra, obedecer. Él irá con nosotros, no nos va a dejar. De manera, hermano, que quisiéramos pues que nos llevemos esto en el corazón. Seguir marchando. Salir con la fuerza que Él nos da. Ser valiente, obediente, y vamos a experimentar lo que Dios nos va a dar en el momento indicado. Como hemos aprendido, no nos va a dar más allá. Nos va a dar netamente lo que necesitamos para el momento. Hermano, pero ¿quién? ¿Quién? Estamos considerando, con el permiso de los siervos del Señor, cuánta necesidad hay en la obra. ¿Cuánta necesidad hay en la obra? Y no es que uno se está ofreciendo, hermano, pero el Señor está llamando hombres y mujeres que estén dispuestos a sufrir por la obra del Señor. Entre tanto, Él no venga. Y el pueblo que marcha. Ve con esta tu fuerza. Mira que te mando y que seas valiente. Que esta palabra sea primeramente ayuda para mí. Ayuda para nosotros todos. Saber que Él nos está indicando que marchemos. No hay fuerza. Él nos va a dar la fuerza necesaria. No hace falta valentía. Él nos va a dar lo que nos falta para el momento indicado. Que Él nos ayude, pues, y prospere su palabra. Amén. ...495... La primera estrofa del 495... que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Primera del 495. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Bueno, hermano, vamos a leer dos porciones y estoy pensando en la separación. Dice Éxodo capítulo 32 y el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado a su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Vamos a leer también en Juan capítulo 11 y versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro,
ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Que el Señor nos ayude, bendiga su palabra. Amén. Amén. Ahora uno lee pues lo que es estos acontecimientos que un día pasaron en cuanto a salida de Egipto y la dirección que tenía Dios con Moisés y Moisés con Dios de atender todos los asuntos que Dios le decía a él. Pero en una salida para estar en la presencia de Jehová hubo un desenfreno en el pueblo. Pero vemos también que Dios le dice a Moisés que el pueblo se había desenfrenado, habían hecho dioses y era necesario que volviera. Aconteció pues que cuando Moisés vuelve, él hizo esta pregunta: los que están por Jehová. Y llama la atención que del pueblo salieron todos aquellos que estuvieron dispuestos, y estuvieron tan dispuestos que obedecieron también de agarrar la espada para hacer justicia a lo que Dios demandaba. Y una de las cosas que uno ve en este hombre Moisés es su comunión con Dios, el orden y la paciencia. Aun cuando a Moisés lo querían apedrear, cuando no había agua en la salida de Egipto, él lo que hacía era clamar al Señor. Pero ahí estaba el hombre, y fue el hombre que Dios podía haber exterminado a su pueblo, pero él intercede. ¿Qué dirán las demás naciones? Los sacaste de allá para matarlos en el desierto. Pero él intercede nuevamente por Dios, pero él se presenta ahora a su propia vida. Es la calidad de un hombre que está dispuesto a dar la vida por otro. Él dijo, bueno, si no, entonces ráeme del libro. Y eso falta en nuestras vidas. Estar dispuesto para que otros estén bien, para continuarles guiando, a presentarnos nosotros en libación por la ayuda de otros. Y fue lo que hizo Moisés, pero también habló al pueblo. Y es necesario que nos hablen, y nos hablen a veces no con palabras, vamos a decir, con flores, con animación. A veces necesitamos una palabra también de reprensión, porque es necesaria en nuestro conducir en el camino donde andamos en el Señor. No, sabemos que todos llegamos al Señor, es un niño nacido de nuevo, no conocemos nada y a veces podemos cometer algunas equivocaciones, y es necesario que los que han trillado el camino más, primero que nosotros, con más experiencia, nos ayuden. Bueno, este Moisés, que era el hombre que Dios puso, porque él dijo, pero allí está Aarón, Dios le dijo, no, eres tú. Aquel hombre de pocas palabras, pero aquel hombre infundía respeto, y es el que habla al pueblo. Y llama la atención la decisión de los que estaban también en el pueblo. Dice que la tribu de Leví se apartó de aquel pueblo para estar con Moisés, porque lo sentían así, querían estar donde Dios hablaba, allí estaban ellos. Y eso debe ser nuestra decisión cuando, una vez que hemos creído en el Señor, cuántas cosas del paganismo, del viejo hombre, teníamos, que ya no pueden volver a nuestras vidas. Debemos entender que el que nos salvó fue el Señor, que vamos al cielo es porque el Señor hizo una obra. El que oíamos en la mañana, el que es suficiente para todo, esa suficiencia del Señor, bueno, nos ha hecho acepto ante el Padre, es nuestro representante. Entonces nosotros no somos de nosotros mismos. Él es el que toma nuestro corazón, es el que nos guía. Y Él merece pues también ser honrado. Entonces la necesidad de apartarse de aquellos que no están conforme al corazón de Dios ni a sus mandamientos, porque a Dios le agrada esto, que todo aquel que no está conforme al libro, entonces no podemos estar con él porque Dios nos está agradando. En cualquier momento vamos a hablar o a soltar algunas palabras que no son adecuadas por estar en este tipo de reuniones o estar con las personas que no nos convienen. Bueno, entonces llevémonos esto, hermanos. Los que están, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Usted está por el Señor? Salga del lugar donde está. Si está en un lugar que usted ve que no es conveniente, debe salir de ese lugar.
porque Dios no se está agradando. Posiblemente hay conversaciones en ese lugar donde está, o hay malos consejos. Entonces no es el lugar. Y Dios le dice hoy, ¿estás conmigo? Estás en mi lugar. Pero otro caso que me llama la atención también es el caso de Lázaro. Entendemos pues que aquí el Señor trataba con esta familia, manifestaba su obra, lo que iba a hacer, no era necesario que él estuviera allí, y había una obra por delante para que los judíos también pudieran entender y traer pues nuevamente el contentamiento a aquella familia. Y vemos la condición de Marta, la humillación de ella. Ella le dijo de pie al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero María llegó a los pies de Cristo. También le dijo las mismas palabras, pero a los pies. Si hubieses estado aquí. Pero llama la atención que cuando el Señor llega a la tumba y él le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo estaba Lázaro muerto? ¿Dónde? En el lugar de los muertos. Pero le dice, Lázaro, ven fuera. Una referencia más que queremos tomar pues en cuanto a salir de ese lugar. De la contaminación con los muertos, con los que no nos traen nada. Dice la Escritura que Lázaro salió atada las manos y los pies con venda. Entendemos que salió en el aire y fue puesto en presencia de los demás para que todos lo vieran. Pero me llama la atención esto. La salida de un lugar donde no debemos estar. En una reunión de muertos no es nuestro lugar. Nuestras fiestas son estas, donde venimos a tomar fuerza para continuar. Una vez oí unas palabras de un hermano anciano. Llegamos a las parcelas de Morón, una conferencia. Y él dijo, Señor, dame de las aguas de arriba para soportar los embates aquí abajo. Cuando ese hermano hizo esa oración, yo lloré dentro de mí. ¿Cómo llegó el hermano a la conferencia? Hermano, y es nuestro deber ante el Señor. No estoy en el lugar. Debo salir de aquí, pero el mandato del Señor es, salgamos de ese lugar. Lázaro, ven fuera. Estaba entre los muertos, pero el Señor le sacó de ese lugar. Y termino diciendo, trabajé en el año 2010, 2011, 2012, para el mercado mayorista de Caracas, Pacoche. Y me angustié tanto que empecé a orar al Señor, Señor, sácame de este lugar. ¿Qué hace un creyente aquí? No hallaba quien predicarle, toda la gente en un desorden. Y bueno, el Señor oyó mis oraciones y me sacó de ese lugar. Y aun cuando han habido llamadas para algunos viajes o que hay las zafras del melón, no me emocionan, porque era el Señor que me sacara de ahí. Entonces, hermanos, la ayuda para todos nosotros. Salgamos del lugar donde el Señor no nos ha llamado y estemos en el lugar donde el Señor sí nos ha llamado y contribuyamos pues a la buena obra que el Señor ha hecho por nosotros. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra. Amén. ¿Cuál es el salmo que más le gusta? ¿Ah? Ese es bonito, ¿verdad? Bueno, hermano, los salmos tienen un mensaje. Aún los que no son salmos pasan por momentos difíciles y ellos van a los salmos. Y ellos sienten que en un salmo, leyendo algún salmo, ellos sienten refrigerio, aunque no le permanezca ese gozo, pero siempre acuden a los salmos.
Yo voy a leer un versículo en un salmo que yo sé que a todos les gusta. Salmo 91. Ese salmo es como cuando hay zafra de mango. Todo el mundo le gusta el mango. Ya, don Alcimi. Pero leyendo este salmo en estos días, hermano, llegué a un versículo que me llamó la atención y me llegó al corazón. Salmo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En el Salmo 34, él no habla de los ángeles, ahora está hablando del ángel de Jehová. Salmo 34 y 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que andan por allí desordenadamente y los protege. ¿Ah? ¿Cómo es? De los que le temen, hermano. Eso es la garantía. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que el Señor prospere y bendiga su santa palabra. Amén. Bien, hermano, voy a darle rapidito a lo que tengo por delante. Pues. Leyendo este salmo, y es un salmo que es para nosotros como un edredón en tiempos de frío. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el versículo 11, primeramente me hace pensar del privilegio que tenemos nosotros los salvados. Todos nosotros los salvados, hermanos, venimos de un mundo de pecado. Algunos no por prácticas, otros por prácticas. Y cuando vivimos en el mundo, nosotros éramos preservados y guardados en el mundo del pecado por nuestras propias fuerzas. Nos defendíamos por nosotros mismos. Pero ahora que somos del Señor, tenemos el privilegio de tener, hermanos, a nuestro servicio de parte de Dios a unos seres que tienen tanta fuerza, a unos seres disponibles para lo que Dios le mande a favor tuyo y a favor mío, los ángeles, hermanos. El ejército de China es uno de los ejércitos más blindados que hay en el mundo. También lo de Rusia. ¿Y por qué no decir los de Israel? Pero ellos tienen que cargar miles de personas, los gobernantes, para poder sentir un poco de seguridad. Pero nosotros, hermanos, cualquiera de esas personas puede quitarle la vida a un presidente y de poner su vida y se acabó presidente fulano. Vas a ir a la silla a la tortura, te van a... Pero él dijo, pero el país va a quedar sin este hombre. Pero nosotros, hermanos, tenemos a nuestro haber ángeles que nos cuidan y nos guardan. Y no es que ellos van a estar, que cuando yo diga, bueno, Señor, manda un ángel, manda, o que el ángel va a estar a disposición. Dios mira, hermano, la necesidad que tenemos.
¿Cuántas veces vamos en carretera? Vamos en camino y el carro no nos falla en el lugar. Una vez venía de Puerto Ayacucho en la Bronco con mi esposa, lejos, como algunos saben, y la camioneta no me falló en todo el camino. Y cuando llegué a la casa y fui al culto a Yaracal, en Yaracal se me cayó la pieza que es el sensor de la correa en la casa. También una vez iba en la misma Bronco, esa Bronco ha sido más buena con nosotros, don Alcides. Venía de Maracaibo, solo también, ya como a las 7 de la noche, por esa carretera, la Falcón Zulia. Llegué a Mirimire en la Bronco, la paré, y cuando la fui a prender en la mañana para irme al taller el lunes, eso hizo, botó el aspa. ¿Cómo llegó el aspa allí? Porque por toda la noche yo no la prendí y la paré allí. Hermano, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Tenemos, hermanos, seres que están guardando nuestras vidas. Ellos son, como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 13, vamos a leer, pues a sus ángeles, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos no, Dios no lo llama hijo, pero tampoco dice, pero dice también, no son todos estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hermanos, ellos están dispuestos para obedecer a Dios cuando cada uno de nosotros estamos pasando por un momento. ¿Cuántos caminos malos, cuántos ladrones habrán estado en la carretera esperando que usted y yo pase para tirar una piedra y reventar un vidrio del carro y que nosotros nos volquemos y robar y nos matemos y quedarse ellos? Hermanos, vamos a salir de aquí hoy. Tengamos en cuenta que alrededor nuestro y de parte del cielo hay seres de gran poder que pueden guardarnos en nuestro camino hasta llegar a nuestros hogares. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en todos tus caminos. Pero estos son los ángeles. Un ángel del Señor fue enviado y guió a Felipe para salvación de un hombre que iba camino hacia Etiopía. Que el Señor nos ayude, hermanos, a confiar. Pero la otra cosa, como esto es rapidito, el capítulo 34 de los Salmos dice, ahora ya no son los ángeles, hermanos. Yo entiendo aquí están los maestros. Yo entiendo aquí que esta es la misma presencia de Dios. El ángel de Jehová le dijo a Agar, Agar, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y le mostró una fuente de agua después. El ángel de Jehová se le apareció a Manoah. El ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Mire, hermano, cuando la lucha es más fuerte, cuando las olas son más altas y más encrespadas, el ángel de Jehová se presenta, el mismo Señor se presenta para guardarnos y defendernos, hermano. Este es un privilegio. Estos pobres evangélicos que lo que se la pasan es puro cantando y hablando. No, mire, hermano, ellos no saben quiénes somos nosotros. El diablo sí sabe quiénes somos nosotros. ¿A quién pertenecemos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no sé si los hermanos han leído, sí creo, sí. Por lo menos don Alcime debe saber esa historia mejor que yo y otros hermanos. Un misionero iba de camino en su caballo y lo agarró la noche y tuvo que quedarse en un paraje solo, con muchas fieras,
muchos animales destructores, devoradores, y también habían ladrones. Y el siervo del Señor oró al Señor y se quedó esa noche allí y su caballo al lado. Y cuando el siervo del Señor estaba allí, venían unos hombres, unos ladrones para robarlo. Venían unos ladrones para robarlo. Y cuando iban acercándose, el caballo empezó a inquietarse. Pero el siervo del Señor estaba tan cansado que él no despertó. Se cuenta la historia, hermano, que aquellos ladrones, cuando iban ya cerca donde estaba el siervo del Señor para robarle, hacerle daño, ellos vieron como un cerco de ángeles que habían allí, y ellos no pudieron tocar a ese hombre. Uno de ellos dio testimonio de lo que había sucedido. Uno de esos ladrones se convirtió y dijo: yo estoy seguro que ese era el ángel de Jehová, sus ángeles allí. Yo voy a contar algo también, no es que me estoy hablando yo mismo, no, pero es para que sepamos, hermanos, por experiencia vivida. Yo iba hacia Aduaca con esa camioneta, y la camioneta antes por la Andresota me empezó a fallar. Y me prendió la luz roja del aceite. Los hermanos de Aroa me dijeron: llévala poco a poco, párate un ratico hasta que llegues a Marín, y en Marín me vuelves a llamar. Cuando yo pasé donde vive el hermano Dima, ya casi para agarrar para Aroa, habían como 4 muchachos allá. Y yo me bajé de la camioneta y mi esposa estaba allí. Y yo estaba hablando, llamando al hermano y hablando para ver si hablaba por teléfono. Iba allá, iba acá. Y uno de los 3 pasaron frente a la camioneta y uno venía detrás. Pero María Elvira, mi esposa, lo vio con malas intenciones. Y ella decía: Licho, Licho, pero yo no le oía. Pero cuando el muchacho se está cerca así, yo volteo y veo que el muchacho me va a quitar el teléfono. Y yo le digo: bueno, chico, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Cuando yo le dije así, ese muchacho salió corriendo. Y yo me le pegué atrás. Yo sí soy atrevido, ¿no? Yo me le pegué atrás y le dije: párate. Y él veía de la calle por allá y salió corriendo como que él había visto a alguien. Yo dije: yo entiendo, el ángel de Jehová acampa. Mire, ese muchacho no se iba a devolver pero yo no sé qué hubiera pasado conmigo. Pero para que veamos, hermanos, no estamos solos, hermanos. Los ángeles están a favor nuestro, pero el ángel de Jehová acampa, hermano, alrededor nuestro para defendernos. Que el Señor nos ayude para salir de aquí con la confianza en este Dios grande que tenemos, que Él prospere su santa palabra. Amén. Me asustaste, está como el ladrón. Trate la otra parte. 340. La primera estrofa lo vamos a hacer de pie. Habla de los ángeles. El número 340 dice: los ángeles de Dios tributan su loor con corazón y voz a Cristo el Redentor. Y nuestro empeño no será que suene el eco angelical más allá. Claro que sí. Primera estrofa de pie, 340. Los ángeles de Dios tributan su honor con corazón y voz a Cristo el Redentor. Y nuestro empeño no será que suene el eco más allá. Suene el eco, 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 suene el eco más allá. Bueno, brevemente, hermano. Con así de 20 minutos.
Pero es que, Quedarían 15, porque el culto es hasta las 2:30. sí, pero van a ser las 12. Usted puede terminar. Yo voy a estar un cuarto de A hora. las 2:30 termina. Bueno, yo voy a estar un cuarto de hora y un cuarto de hora para otro hermano. Bueno, está bien. Usted bajaría a las 2:15. 2:15. Ok. Y otro hermano Y otro hermano. termina con 15 minutos más. ¿No es a las 2:30? Sí. Bueno, ese es el cronómetro. Vamos a leer en Génesis capítulo 37 algo de José. La vida de José nos trae inspiración. Génesis 37, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José tenía el don de interpretar sueños y soñaba las cosas que tenían un significado favorable. Versículo 5, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Un poco más adelante, versículo 11, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en ellos. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos. Eso debemos decir nosotros también cuando unos hermanos no se están congregando, hay que buscarlos. Busco a mis hermanos. Vamos ahora al capítulo 39. Dice el 39, Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Un poco más abajo, versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le insinuó algo indecoroso, que no lo voy a leer. Versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ella lo asió por su ropa diciendo, ofreciéndole algo indecoroso. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces lo que hay que hacer con el pecado, correr, huir. Y la mujer lo difamó. Versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel injustamente. Versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y no vamos a entrar en detalle
pero nadie podía interpretar ese sueño. Versículo 14. Él había interpretado sueños en la cárcel y el faraón había tenido un sueño y nadie lo podía interpretar. Versículo 14. Entonces faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, etcétera, etcétera. Él interpretó el sueño y vamos a llegar al final, al capítulo 50. Todo lo que los hermanos hicieron con él. Capítulo 50, versículo 20. Él llegó a ser el segundo después de Faraón y los hermanos lo habían vendido como esclavo. Y él se revela a ellos y le dice en el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para manifestar en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Era José, lo habían tratado mal. ¿Y cómo los trata él? Los trata bien. Claro, él los hizo pasar por prueba. Los sometió a prueba para que. Y los estaban confrontados. Y esas circunstancias le trajeron a ellos pensamientos. José tenía porte de egipcio, porque había estado allí desde los 17 años hasta los 30 años. Conocía el idioma, pero ellos pensaban que él tenía todo el atuendo de un virrey. Él dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Era un hombre que tenía un corazón que Dios lo había preparado. Eran 12 hermanos y él era de los menores, hijo de Bila. Y Jacob tenía tanta confianza en él. Él lo enviaba, ve, infórmame, ¿cómo están tus hermanos? Y él le informaba al padre de sus hermanos, pero él tenía que decir la verdad. Él sabía que los muchachos tenían mala fama. No trataban bien el ganado, vendían ganado y el dinero lo usaban en otras cosas. El papá no sabía, pero José sí sabía. Y el padre lo confrontaba. ¿Cómo están tus hermanos? Están bien. Y la conducta de ellos. No quería hablar. Y el padre lo exhortaba para que hablara. Y él hablaba. Y el padre después los exhortaba a los hijos por haber hecho cosas que no eran propias con el ganado. Y le tenían mucho odio a José. Un día José iba de otra visita y dijeron, ahí viene el soñador. Soñaba sueños que se cumplieron. Él soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. El sol sería Jacob, la luna sería Raquel y las 11 estrellas serían sus hermanos. Se inclinaban a él. Él lo decía con inocencia, sin saber que eso les iba a caer mal a ellos. Quiere decir, dijo Jacob, que yo y tu mamá y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti. Pero él meditaba en estas cosas. En una ocasión, aquí viene el soñador. Vendámosle. Lo iban a matar. Lo iban a meter en una cisterna, pero Rubén lo defendió. Vamos a hacer mal en matar a nuestro hermano. Aquí viene
un grupo de camellos. Eran hombres que venían del otro lado del Jordán, de Cedrón. Venían esos madianitas y Rubén propuso: no lo matemos, vamos a venderlo como esclavo a estos madianitas. Fue vendido como esclavo y lo compró Potifar, que era oficial del rey, jefe de la cárcel. Tenía a su esposa y la esposa veía que era un muchacho inteligente, buen mozo, correcto. No le encontró ninguna tacha y ella le propuso algo indecoroso. Él dijo que no. Hermano, al pecado hay que decirle con la gracia de Dios: Señor, guárdame. Yo no quiero contaminar con mi pecado. Así era José. Él no aceptaba la proposición: es que yo te voy a poner en la buena. Pero Dios te va a poner en la mala como una disciplina por haber fallado los propósitos supremos que Dios tenía con él. Hermano, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Puede ser el hermano más sencillo. Sale para el culto y lo ven los vecinos. Oye, qué hombre tan fiel. Llueve, truene, relampaguee. Ese hombre, ¿a dónde va? Él va a la sabana. Y debe haber algo muy bueno desde que él es tan fervoroso en estar allí. La vida de un creyente arrastra a otro a vivir como vive aquel creyente. Es un libro abierto. José dijo que no. Ella lo volteó el asunto y le dijo que él quería abusarla a la fuerza. Eso era falso. Cayó en la cárcel. Y en la cárcel, el oficial de la cárcel era Potifar. Y él fue de mucha ayuda. Él sabía la clase de mujer que tenía y la clase de hombre que era José. Él vio su rostro cuando él llegó. Un rostro de inocencia, pero él lo castigó por causa de la mujer. Pero él sabía. Pero la mujer tenía cierto dominio sobre el Potifar. Y en la cárcel, el hombre fue de gran ayuda para él. Era la mano derecha. Y él tenía el don de interpretar sueños. Y había el copero, que era el que servía la copa al rey, y el panadero, el que servía el pan al rey. Y los dos se complotaron para tener un dinero para envenenar al faraón con el vino o con el pan. Y eso fue descubierto y eso lo llegaron a la casa. Y ellos tuvieron sueños y José le interpretó los sueños. Uno iba a ser ahorcado y el otro iba a ir al palacio para ser restituido a su cargo. El que había sido restituido a su cargo, haciendo el faraón informaciones, se dio cuenta que no era tan culpable. El otro sí era el que había tramado el plan, el complot, la conspiración. Pero eso fue una bendición. El faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Algo contra naturaleza era que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas. Eso es contraproducente. Y el faraón tuvo ese sueño y nadie lo podía interpretar. Porque había algo contradictorio. Eran las vacas gordas más robustas que podían comerse a las más flacas para sobrevivir.
aunque las vacas no son carniceras. Las vacas son herbívoras, pero en el sueño estaba el asunto. Dios lo propuso de esa manera, como en parábola, como una alegoría. Y el faraón tuvo ese sueño, las 7 vacas flacas y las gordas, y nadie lo podía interpretar. Las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Los magos, los sabios, los clarividentes que él tenía, no podían. Pero el copero dijo, allá en la cárcel hay un hombre que tiene esa capacidad. Y se lo contó. Y él vino y le reveló que era lo que venía. Sobre Egipto, 7 años de abundancia y 7 años de sequía. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, dijo, la abundancia que va a haber aquí. Y después viene la sequía. Y yo te recomiendo que construyas grandes galpones, inmensos almacenes. Trata de almacenar todo el trigo que dure 7 años y que sirva para venderlo a los países cercanos. Fue José el que salvó a Egipto en esa ocasión. Aquí está José. Dios vindica a los fieles. Él llegó a ser el virrey, llegó a ser grande. Yo honraré a los que me honran. Hermano, aquí está el ejemplo de José, su vida, su administración. Y al final él perdonó a los hermanos, no hay más tiempo, pero lee esa historia del capítulo 37 al capítulo 50 del libro de Génesis. Que el Señor prospere su palabra. Amén. Vamos a cantar una estrofa. Disculpe, mi hermano. El himno 333. Himno 333, solamente la primera estrofa. Tentado no serás, Eres pecar, más fácil será que luchando triunfar, Padre gustoso, gloria tu mar, Jesús rival puede ya al honor, a Jesús fuerza acude, en sus brazos tu alma, la dulce alma, bella vencedor. Bueno, tengo varias escrituras, pero voy a tratar de terminar ahora, si posible antes. Vamos a ver alguien de la Trinidad. Me dice, ¿quién es el de la Trinidad? Ese alguien es quién. Vamos a leer Génesis capítulo 1. Vamos a tratar de pura lectura. Génesis capítulo 1. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, fíjate. Y vemos allí lo que estoy hablando. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Ahora vamos al capítulo 2. Vamos a ver allí donde reposó, porque aquí está sobre la faz de las aguas. En el capítulo 2 de Génesis, vamos a ver allí la posición. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ahí está el espíritu, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero más adelante le vemos como el hombre fue igual a semejanza de Dios. Pero vamos ahora a Mateo capítulo 3 con relación al bautismo del Señor. Pura escritura. Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, aquí nos vamos a detener un poquito y podría decir: el Señor vio, después que se había bautizado, los cielos abiertos, y el Espíritu de Dios, fíjese, que descendía como paloma y venía sobre él. Yo decía entre mí: ¿sería que el Señor no tenía el Espíritu de Dios cuando vino el Espíritu? Pues resulta que algunos escritores indagando en relación al Espíritu dicen que el Señor fue bautizado, vino el Espíritu, el cielo se abrió y vino el Espíritu sobre él, el Espíritu de Dios, para el ministerio que tenía por delante. El ministerio. Después lo vemos en Hechos capítulo 2, el Espíritu, y dice que como un viento recio para el tiempo de Pentecostés, y podemos leerlo para no errar. Hechos capítulo 2, vemos allí el Espíritu. Y dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentados sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar de otra lengua según el Espíritu les daba. Aquí estaban llenos del Espíritu Santo, pero vino el Espíritu así como especie de un viento recio. Y vemos el Espíritu Santo. Pero me llama la atención cuando habla que el Señor vio abrir los cielos, el cielo abierto, y vio al Espíritu Santo que corporalmente, dice Lucas, como paloma. Él lo vio como una paloma, pero lo declara Mateo. Pero Lucas dice como corporal, como paloma. Ahora el Espíritu de Dios dice se movía sobre la faz de las aguas en Génesis. Pero resulta que en Génesis capítulo 8, cuando ya el arca va a reposa, Dios Noé envía un cuervo. Y el cuervo iba y venía hasta que declinaba el agua. Después envió una paloma. Él envió una paloma. Y la paloma fue y no hallaba dónde asentar sus pies. No hallaba. ¿Por qué no hallaba dónde asentar sus pies? Porque estaba lleno de agua o lodo. Y regresó otra vez. A los 7 días le envió otra vez Noé. Y trajo señal de que había vida. Trajo una hoja de olivo sobre su piquito.
y luego se fue y no volvió más. Ahora en Cantar de los Cantares habla de la dulzura de aquella, ¿cómo podemos decir? De aquella novia, que figura de la iglesia, pero dice, hermana mía, paloma mía, la ternura. El Señor habla de la ternura. La Biblia habla de la ternura de la paloma. Y vemos el Espíritu Santo en el servicio. Hechos capítulo 6. Vamos a verlo allí. Vamos a ver allí en el comienzo. Hechos capítulo 6. Solamente voy a leer allí. Dice, versículo 3. Ya sabemos que tiene que ver con relación a los de las mesas, mientras ellos predicaban. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba, entonces más adelante nombra Esteban. Entonces, ahí tiene que ver con el servicio. Y cuando vemos en Hechos capítulo 2, con relación que fueron llenos del Espíritu Santo, había un servicio por delante. Los apóstoles debían ser llenos del Espíritu Santo para la encomienda que Dios, el Señor, le tenía por delante. Él les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa de Dios, del Padre, para que fuesen investidos de poder. Entonces, hermanos, ¿cómo se hace la obra? ¿Cómo hace un creyente la obra y cómo hace la asamblea una obra? Yo no conozco mucho de esto, pero ¿cómo se hace? No es por la guía del Espíritu Santo. No vio el Señor los cielos abiertos y vio el Espíritu que venía sobre él, hermano. Debemos sentir, se debe sentir que es el Espíritu quien va a guiar. Es el Espíritu quien está guiando. Los hermanos anoche, ayer hablaban era cuando Filemón era ayer. Bueno, cuando hablaba de la carta de Filemón, el amor que las veces que habló Filemón del amor allí, Pablo a Filemón, cómo ese hombre se portaba, ese creyente, con tanta ternura, y Pablo con confianza, tenía libertad para hablar con él, darle algunas recomiendas. Entonces, hermanos, vemos allí el Espíritu de Dios viniendo sobre el Señor. Lo llenó. Él era uno del Dios Trino, pero vino el Espíritu. Y ese es el Espíritu Santo a quien el Señor dio a enviar a los discípulos, a los creyentes, como el Consolador. Pero aquí estamos viendo al final de esto, el Espíritu, los hombres de Dios llenos del Espíritu, para la encomienda que Dios, que el Señor les había dado. Y por la Escritura está también, hermano, ¿no? Que cada creyente se puede llenar. ¿Hasta dónde llenaron los siervos aquellas tinajas? Hasta arriba, no le dejaron falla. A veces uno le va a llevar algo a una hermana, vamos a poner el ejemplo. Oye, vamos a llevarle algo allá, pero vamos a quitarle la mitad aquí para darle. Entonces la lleva falla. Llévela completa. Entonces el espíritu la tinaja aquella era una figura del espíritu. Uno ve y el gozo que estaban allí en esas tinajas. Pero hermanos, el servicio al Señor, la Biblia nos dice cómo debemos hacerlo. En el Espíritu. Entonces, hermanos, no quiero tomar mucho tiempo ni de más aclaratoria con esto, porque es bíblico solamente. Y que el Señor nos ayude a la asamblea aquí en Choruguara, Asamblea de Santa Cruz, y el hermano que está encomendado a la obra ya, que debe estar encomendado a la obra, para que en ese servicio, que ya lo está haciendo, el Señor haya puesto su espíritu, que Él esté lleno para continuar la obra aquí en la sierra, la necesidad que hay. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude con lo que hemos oído todo este tiempo, los días, hemos regocijado, y que el Señor nos siga ayudando, y que Él, en esta mañana, o en esta tarde, Él bendiga su palabra. Amén.
Vamos a cantar solamente